Continuando con el paso 3, entonces al cliquearlo, el paso 3 nos remite ahora a otra pestaña que se llama Incluir costos, salario mínimo mensual legal vigente, y nos remite a esta tabla que está dentro de la sección de rubros asociados a horas de interacción con el profesor, y nos dice: diligencia esta tabla teniendo en cuenta el valor de hora en unidades de salario mínimo y las horas totales por nivel. Entonces, si venimos a esta tabla, nos damos cuenta que se está definiendo un valor de hora de 0,1 salarios mínimos, 100 horas para el primer nivel, para los docentes externos y para los docentes de carrera, igual el mismo valor de hora, 0,1 salario mínimo y la misma cantidad de horas, 100 horas, pero estos son las bonificaciones extraordinarias de los docentes de carrera de la universidad. En ese sentido, estas 100 horas se calculan de sumar las horas de ese primer nivel y de sumar las horas que dictan los docentes externos y de sumar las horas de ese primer nivel que dictan los docentes de carrera. Y este total de horas pues es la suma de las horas que dictan los docentes externos y las horas que dictan los docentes de carrera. Y estas horas tendrán que ser igual a las horas que están declaradas en el proyecto educativo del programa, en el plan de estudios. Lo mismo nos sucede para el nivel 2, para el nivel 3 y para el nivel 4. En el caso de tener un programa más corto, es decir, de 3 semestres, pues simplemente omitimos esta información y diligenciamos el formato hasta tercer nivel, o si es una especialización de 2 semestres, pues simplemente omitimos también el tercer nivel y dejamos solo los 2 primeros niveles. Eso con esta información respecto al paso 3. Ahora respecto al paso 4, que está justo al lado, también son las horas de interacción con el profesor, pero en este caso son las horas de dirección y evaluación de trabajo de grado. Entonces, en términos de dirección del trabajo de grado, como les decía, estos datos son arbitrarios. Si se dan cuenta, todo está como en 100, 0,1, un salario mínimo, todo. Estos datos no corresponden con la realidad de ningún programa, simplemente es un ejemplo. Pero entonces, por ejemplo, en dirección de trabajo de grado está un salario mínimo en primer nivel, un salario mínimo en segundo nivel. Esto es por trabajo de grado. Generalmente los programas asumen los costos de la dirección de la propuesta en segundo nivel y la dirección del trabajo final en cuarto nivel. Otros programas asumen todo los costos de la dirección de trabajo de grado hasta el final en cuarto nivel. Entonces ya depende de la dinámica de cada programa. En el caso de que solo lo definan en cuarto, pues dejan los demás espacios en blanco, o si es propuesta en segundo y dirección en cuarto, pues dejan estos dos espacios en blanco, etc. Y frente a los temas de los evaluadores, lo mismo. Entonces la evaluación de la propuesta se realiza en segundo nivel, evaluación del trabajo de grado final en cuarto semestre, y esto es lo que correspondería a cada evaluador de esos trabajos de grado. Eso por esta parte de los rubros asociados a las horas de interacción con el profesor. Ahora si vamos al quinto paso, lo encontramos en la misma pestaña, incluir costos, pero son rubros asociados a la gestión administrativa. En estos rubros encontramos los honorarios del coordinador, del programa, del personal profesional, del personal auxiliar y de los auxiliares estudiantiles, y esto también lo define cada programa. Acá podemos diligenciar el valor mensual integral que recibirían, digamos, que estas personas por esas labores administrativas. En este caso, de nuevo, esto no corresponde a ningún programa, todo el mundo tiene un salario mínimo por semestre, por mes y durante 6 meses. Si estamos hablando de semestres, como lo dijimos acá, entonces pues coherentemente acá tendrían que ser pues, por un periodo de 6 meses, pero si habláramos de trimestres pues sería la mitad, si habláramos de año pues serían los meses que correspondan a su labor administrativa, y de esa manera se diligencia este valor. Entonces, valor mensual integral, número de meses, y él nos totaliza esos valores. Después de esto,
seguimos en el paso 5, vamos al paso 6. El paso 6 nos trae la siguiente tabla y son rubros asociados al apoyo a la gestión académica por cohorte. En este tipo de rubros entonces tenemos varias casillas a modo de ejemplo y otras que hay algunos nombres sugeridos. Sin embargo, todo, como les decía al principio del video, todo lo que está en azul es susceptible de modificación, y estos valores son valores semestrales por cohorte. Entonces, por ejemplo, cuando vienen docentes externos de fuera de la ciudad, hay que tener en cuenta su movilidad y hay que tener en cuenta sus demás gastos de viaje. Entonces, esto es lo que se va a ir, digamos que, asumiendo en cada una de estas columnas. Entonces, por ejemplo, para el primer nivel, gasto un salario mínimo en términos de movilidad de docentes externos. De esa manera, aquí puedo diligenciar otro valor. Y estos valores son por cohorte, como dice acá, es decir, para la primera cohorte yo tengo que garantizar que todos mis profesores vengan, pero para la segunda cohorte también esos costos no pueden como compartirse entre cohortes. Sin embargo, por ejemplo, a diferencia de estos rubros asociados a la gestión académica, sí que estos rubros son los que nos permiten tener ese punto de equilibrio dinámico. Cuando solo hay una cohorte, pues esa cohorte tiene que apalancar todos los costos y gastos del programa. Sin embargo, cuando más cohortes entran a funcionar, pues esos costos se van compartiendo. Entonces, por ejemplo, el profesional, digamos que asumiría las 2 cohortes, los auxiliares también. Si fuesen 3 cohortes, pues ya habrían en 3 cohortes que compartir esos costos. Y generalmente nos referimos a estos costos de gestión administrativa y a estos costos del paso 7 que ya vamos a ver. Y por esa razón, digamos que existe esta dinámica del punto de equilibrio, pero estos rubros asociados por cohorte no entran en esa dinámica. Les decía, uno de los ejemplos más claros es el tema de la movilidad docentes externos, que independientemente de la cantidad de cohortes que yo tenga, pues ellos tendrían que venir a dictar, digamos que sus respectivas clases en los tiempos que se les defina, y para la otra cohorte también, y para la demás también, por ende no se pueden compartir. Entonces vamos a el paso 7. El paso 7 está en la misma pestaña, incluir costos, pero entonces tenemos estos de acá, los rubros asociados al apoyo de la gestión académica, pero por nivel. El ejemplo más importante para entender este tipo de costos es la factura telefónica. La factura o algunas licencias que se compran por un periodo de tiempo. Entonces, esto independientemente de la cantidad de cortes que yo tenga activa, la factura telefónica me va a costar lo mismo. Entonces, estos costos también son compartidos y se entienden en pago por nivel y se ven para todo el programa, no por corte, sino para todas las cortes que estén activas independientemente del número de que sean. Entonces, yo digamos que defino la publicidad o el mercadeo de oferta del programa como una oferta para el programa permanente, la papelería y elementos de escritorio para las oficinas administrativas también, y demás, digamos que elementos que aparecen acá, pero esta es como la forma de entender este tipo de costos que también son los que se comparten. Y por último, que sería el paso 8, tenemos los rubros asociados a la gestión académica por estudiante, que estos rubros se entienden como unos gastos variables porque dependen de la cantidad de estudiantes que tengan matriculados. Entonces, en este caso hay 2 tipos de rubro: los comestibles, que corresponden como a los refrigerios que se les ofrecen a los estudiantes cuando vienen a sus clases, entre otros elementos, y el material educativo para aquellos programas que aún usan material físico para entregarle a cada uno de los estudiantes. Y estos son las semanas, pero estas semanas son las semanas, digamos que efectivamente dictadas en modalidad presencial. ¿Por qué? Porque entendiendo un rubro como comestibles, pues esto solo se haría efectivo cuando el estudiante viene al campus a hacer sus actividades. Si es, por ejemplo, una modalidad combinada o una modalidad virtual, independientemente de cuántas semanas tenga el programa académico, aquí pues no tendría que diligenciarse nada porque no habría ese costo de comestibles.
Sin embargo, cuando es una modalidad combinada, no sé, tipo lo típico de 16 semanas, pero la mitad es presencial y la mitad es no presencial, pues solo se pondrían aquellas semanas que son de carácter presencial. Eso sería hasta acá. Entonces vamos a dejar este video y continuamos en el siguiente.